Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Bodytone DS60 Ciclo Indoor. En los vídeos anteriores, en los comentarios, me habéis dejado puesto que queréis que os haga un tutorial del panel de control. Este panel de control, la marca Bodytone aconseja que nos pongamos una banda de pecho de la marca Polar modelo H7. En la descripción del vídeo os dejo un enlace por si estáis interesados y lo queréis comprar. Clicáis y directamente os manda para hacer la compra. No me quiero entretener más, vamos con el tutorial. Vamos con la botonera. Botón Start para comenzar los programas. Botón Stop para parar los programas. Botón para subir la resistencia o cambiar de programa. Botón para bajar la resistencia o cambiar de programa. Botón Mode para cambiar tiempo, distancia o calorías. Reset para resetear cualquier programa. Botón Recovery para comprobar la frecuencia cardíaca al principio y al final de cada entreno. En el display veremos el tiempo, veremos el pulso, los vatios, la velocidad, la distancia recorrida y las calorías consumidas. Y en el centro veremos la gráfica del nivel de resistencia en la que estemos en cada momento, en cada entreno. Hablando de botones importantes, este botón sí que es importante. ¡Darle! ¡No os olvidéis! Vamos a ver las diferentes variantes que tenemos en modo manual. Le daríamos al play, el tiempo empezaría a correr y entonces ahora mismo todo es manual. Lo veréis todo a cero porque no estoy pedaleando, ¿vale? Menos el tiempo que sí que va corriendo. Las calorías, la distancia y la velocidad están a cero, pero sí que es verdad que ahora en modo manual tú puedes subir o bajar la resistencia y veréis en la gráfica cómo va aumentando la numeración hasta 32 y va subiendo la gráfica. ¿De acuerdo? Si tuvieseis una banda de pecho, os estaréis viendo las pulsaciones también en este momento que tenéis mientras hacéis el ejercicio. Recordad que la banda de pecho ha de ser de radiofrecuencia 5,5 Hz. Le daríamos al stop, al reset, se pondría todo a cero y ahora veremos los tipos de modos que hay en modo manual, ¿vale? Aquí elegiríamos, le das la primera vez y subes y bajas el tiempo, ¿vale? Le das al play y el tiempo que has elegido es el que vas a estar haciendo la cuenta atrás en modo manual y sigues eligiendo tú la resistencia. Lo único que te has marcado es el tiempo en el que quieres hacer el entreno. Le das al stop, reset, otro modo. Distancia. Pues quiero configurar la distancia. Pues mira, quiero hacer hoy, por ejemplo, 10 kilómetros. Le doy al play. Empezamos a pedalear y en función que vayamos pedaleando, el tiempo va corriendo. Ahora, como no pedaleo, el tiempo está, la distancia está a cero, pero iría aumentando. También puedes aumentar o disminuir la resistencia. Cuando llegase a los 10 kilómetros, pararía. Hacer stop, reset, otro modo, tiempo, distancia. Ahora quiero configurar las calorías. Quiero hacer un entreno y cuando consuma las 1000 calorías, que el entreno pare. Le doy al play, empezaría el entreno, las calorías irían aumentando y cuando llegase a 1000, pararía. De todos modos, igual, en este modo también puedes subir o bajar la resistencia a tu gusto. Stop y reset. Desde el modo manual le damos a la flecha para arriba y podemos ver los 12 programas que tenemos de deporte. Atención a esto. Cuando elijáis un programa, una vez lo hayáis elegido, desde este punto no le deis al play, porque no empezará el programa. ¿De acuerdo? Tenéis que coger, resetear, elegir el programa que queréis. Por ejemplo, en este caso elegimos principiante 4, le dais al modo mode, configuráis el tiempo. Importante, una vez hayáis configurado el tiempo que queréis hacer durante este programa, entonces sí, le dais al play y veréis que entonces se pone principiante 4 y el tiempo empieza a correr. Los últimos 5 programas serían 4 de control de frecuencia cardíaca más 1 de vatios. Configuración de un programa de frecuencia cardíaca. Elegimos el programa 13, le damos al botón Mode y elegimos
el tiempo que queremos estar entrenando. Una vez lo elegimos, le damos otra vez al botón Mode y elegimos nuestra edad. Ponemos nuestra edad y irán cambiando las pulsaciones en función a la edad que ponemos. Tenemos 3 programas de frecuencia cardíaca, el de 55%, 75% y 90%. El primero es un programa de dieta, el segundo es un programa de salud y el tercero es un modo Sport. Pone Pulse Input porque como no tenemos banda, en estos momentos no tengo banda de pulsaciones, pues me indica que no hay pulso. El programa 16 es un programa de control de la frecuencia cardíaca, pero configurable, ¿vale? No sería como los anteriores, que están destinados a 3 tipos de entreno diferente. Este configurarías tú todo, el tiempo, la edad, el pulso, ¿de acuerdo? Y sería como un entreno manual, pero configurable, donde tú puedes configurar absolutamente todo. Le darías al Start, ¿vale? Y entonces ya el tiempo que has programado va descontando y cuando llega a 0 emitiría un pitido y pararía. Eso sí, la resistencia no, en este modo no se puede aumentar. Programa 17. Último programa de vatios. Los puedes configurar desde una intensidad de 10 hasta una intensidad de 350. ¿De acuerdo? Le das al modo Mode, eliges el tiempo, los vatios tope que quieres llegar, le das al play y comenzará el programa. Media hora y progresivamente irá automáticamente subiendo la resistencia. ¿De acuerdo? No es configurable la resistencia. Si disponéis de una banda de cardio para medir las pulsaciones, en el momento que os detecte las pulsaciones le dais al botón Recovery, empezará una cuenta atrás en el display de time de 60 segundos, ¿de acuerdo? Y al final podréis ver las pulsaciones reales que tenéis en ese momento. Vaya tostón que os he pegado.